encontrar el tamaño de las fuerzas con el uso de la fórmula. Estamos en el tema fuerza eléctrica y la fórmula será esta. Quiero enseñarte a utilizar la fórmula. No vamos a guiar con estos numeritos de acá. Yo ya les he enseñado cómo colocar estos números. Entonces, ya una vez colocados los números, con ese orden vas a colocar aquí. Fíjate, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Si aquí fuera 4, 5, le pones 4, 5, 4, 5. Siguiendo ese orden. Entonces, escribo acá. Fuerza, aquí tenemos 3, 1, 3, 2, 3, 4. Sería en este orden entonces. Es F3, 1, K, carga 3, carga 1, distancia desde la 3 hasta la 1. Y así con todos. F2, sería K, carga 3, carga 2, distancia 3, 2, y F3, 4. K, carga 3, carga 2, distancia 3, 4, 3, 4 era acá. Ya. Ahora, al momento de reemplazar los datos, te sugiero que busques reemplazar solamente los valores numéricos, porque en el examen tú tendrás solo media hora para resolver cada pregunta. O sea, media hora para la pregunta 1, media hora para la pregunta 2. Entonces, para que te alcance el tiempo, conviene aquí, para ahorrar tiempo, reemplazar solamente valores numéricos y al final de colocarse la unidad. Solo al final, no en cada dato. Entonces, K es una constante que se llama constante electrostática y siempre va a valer 9 por 10 a la 9. Siempre. En el sistema internacional, ese es 1, 9 por 10 a la 9. Listo. Vamos con las cargas. ¿Cuánto vale la carga 3? No tengo el dato, chicos, porque está aquí. Carga 3 es menos 4 nanocoulombios. ¿Qué significaba nano? Por 10 a la menos 9. Entonces, esto sería menos 4 por 10 a la menos 9 coulombios. Y la carga 1, 6 por 10 a la menos 9. Un dato importante acerca de la carga, chicos. No vas a reemplazar el signo cuando la carga sea negativa, solamente el número. Aquí yo le puse el signo, pero en realidad lo voy a suprimir. Eso se aplica en los dos primeros temas, fuerza eléctrica y campo eléctrico. En esos temas no reemplazan los signos cuando la carga sea negativa, solo el número. Pero en los demás temas colocas con todo y signo. Lo digo de nuevo, en los dos primeros temas no se coloca el signo de las cargas negativas, pero en los demás temas sí. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahorita estamos en fuerza eléctrica, no coloco el signo de la carga negativa, la carga Q3 era negativa y no coloqué el signo. La distancia 3,1 es 4, así que coloco aquí 4 al cuadrado. Ustedes me dicen cuánto queda ya, chicos. Veamos. Va a quedar una cantidad por 10 a la menos algo, menos 8, menos 9, menos 10, por ahí más o menos suele quedar. ¿Alguien tiene el resultado? 1,35 por 10 a la menos 8. Ya. La unidad es Newton porque es una fuerza. Veamos cuánto da el número 2. La fuerza 3,2, perdón. Sí. 1,76 por 10 a la menos 9. Aquí era la menos 8, seguro. Sí. Ya, vamos a ver cuánto queda el último entonces.
2,47 por 10 a la menos 9. Ya. Listo. Ya hemos terminado el paso 3. Hemos encontrado el tamaño de cada fuerza aplicando fórmula. ¿Tranquilo hasta ahí? Verticales, en X y en Y. A la suma de los vectores chicos se les llama fuerza resultante, pero vamos a tener que sumar aparte los horizontales en X y aparte los verticales en Y. Por eso le coloco aquí esos subíndices. Ahora, comenzamos con la suma de vectores horizontales. Aquí podemos ver que hay un vector vertical y dos inclinados. No hay ningún horizontal. Reitero, hay que sumar primero puros horizontales. FRX significa suma de fuerzas horizontales. Y aquí no hay ningún vector horizontal. Pero tenemos vectores inclinados. Y tienes que saber que los vectores inclinados tienen una parte horizontal y una parte vertical. Todo vector inclinado tiene una parte horizontal y una parte vertical. Entonces, como aquí dice sume los horizontales, tú tienes que tomar la parte horizontal de los vectores que están inclinados. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace para tomar solamente la parte horizontal de los vectores inclinados? Bueno, voy con este. Anoto el vector F32 y debo agregar coseno de su ángulo, que se llama alfa. Lo mismo con este, F34, y agrego coseno de su ángulo, que en este caso es beta. Y además de ello debo colocarle signos, y eso dependerá hacia dónde esté apuntando. Por ejemplo, F32 está apuntando más hacia el eje X negativo, horizontalmente hablando, apunta más hacia el eje X negativo, está más cerca del eje X negativo, mientras que este apunta más hacia el eje X positivo. Así que cuando apunte más hacia el eje X positivo, va con positivo, y si apunta más hacia el eje X negativo, va con negativo. Este de acá tendrá que ir con negativo entonces, y este de acá con positivo. La misma lógica vamos a usar para la suma de vectores verticales. Anoto este de acá, F31, como está apuntando hacia el eje Y positivo, le voy a dar signo positivo. Sigo. Este está inclinado, así que tomaré solamente su parte vertical. Para tomar únicamente la parte vertical de un vector que está inclinado, debo agregar seno del ángulo. Para la parte horizontal era coseno, para la parte vertical, seno. Y bueno, F34 también sería con seno de su ángulo, que es beta. Signos. Verticalmente hablando, este apunta más hacia el eje Y positivo. Y este también está apuntando más hacia el eje Y no positivo, negativo más bien. Aquí este está apuntando más hacia el eje Y negativo, hacia abajo. Y este también está más cerca del eje Y negativo, apuntando hacia abajo. Entonces le damos signo negativo. Listo. Y luego de colocar eso, ya repasar los datos. Quería que me entiendan bien la parte de los signos. ¿Se entendió eso? Ya. Ya lo demás es reemplazar, chicos. Pueden ir transcribiendo. Voy reemplazando yo acá. A ver. Menos F32 está acá. 1,76 por 10 a la menos 9. Coseno del ángulo alfa, que fue 38,66. Sigo más F34, que es 2,47. Por 10 a la menos 9. Coseno de beta. Y beta fue 21,8. Listo. Veamos cuánto nos queda. Voy repasando también acá. F31 sería 1,35 por 10 a la menos 8. El más, cuando está al principio, se sobreentiende. F32 sería 1,76 por 10 a la menos 9 por el seno del ángulo alfa, que era 38,76 menos F34, 2,47 por 10 a la menos 9 por el seno de beta, que era 21,8. Y veamos cuánto nos queda. Veamos cuánto da en Y. ¿Ok?
Ambos salieron positivos, ¿no? ¿Listo? Sí. No siempre salen los dos positivos, ¿ya? A veces uno queda negativo, a veces los dos quedan negativos, eso puede variar de problema en problema. En este caso, los dos nos quedaron con signos positivos. Listo. Luego de llegar acá, para hacer el último paso, tenemos que hacer una graficación del vector total. Estamos combinando estos tres vectores y nos va a quedar solo un vector y hay que mostrar cómo nos queda ese último vector. El vector total nos va a quedar así, 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 hay que ver cómo queda. Para eso hacemos una gráfica, lo voy a hacer acá. Una gráfica cartesiana XY. Y bueno, les pido total atención, sobre todo a las personas que no se acuerdan mucho cómo hacer suma de vectores. ¿Ya? A ver, lo que vamos a hacer es dibujar primeramente a este y a este. Este de acá va a ser un vector, este también va a ser un vector, una flecha, y tenemos que saber hacia dónde van a apuntar. Este va a apuntar hacia X positivo, que va a ser guiar por el signo que tuvimos en el resultado. Hacia X positivo, o sea, va a quedarme así, apuntando para allá. Y este va a apuntar hacia Y positivo. Si este hubiese sido negativo, hubiese quedado apuntando hacia abajo, hacia Y negativo. ¿Ya? Pero como aquí es positivo, queda apuntando hacia arriba. Ahora, después de considerar los signos, deja de lado los signos y te enfocas en el número. ¿Cuál es más grande? Para hacer una gráfica coherente también. ¿Cuál es más grande? ¿X o Y? Miren que es un error común lo que pasa acá. No es X, sino Y. ¿Por qué, chicos? Pero si no es más grande que 1,14. Pero es que cuando tienes un por 10 a la algo, tienes que fijarte ahí primero. Si fueran igualitos, entonces comparás con estos números de acá. Pero si son distintos, entonces tenés que tomar en cuenta que cuando la potencia es negativa, cuanto más grande sea el número, más chiquita es la cantidad completa. ¿Ya? Entonces este es mucho más chiquito que este. Entonces, cuando sea distinto, ya sabes cómo darte cuenta cuál es más chico. Entonces lo que vas a hacer es dibujar a este mucho más chico que este de acá. ¿Ya? Aquí en el grado. Bien, entonces aquí el más grande resultó ser este. Se lo voy a dibujar lo más grande que pueda. Y el otro será pequeño comparado con este. Este es FRX y este es FRY. Luego lo que se hará es lo que se conoce como método de paralelogramo. Dibujas en la punta de un vector una línea que sea paralela al otro vector. Paralelo significa que va en la misma dirección. Este es vertical, este igual es vertical. Y del mismo tamaño. Igual, te venís a la punta de este vector y dibujas una línea paralela al otro vector. Te va a quedar un rectángulo. Y luego dibujas un vector que vaya desde el origen hasta la esquina opuesta. Como una especie de diagonal te va a quedar. Este de acá será la fuerza resultante. Es decir, que al combinar estas tres fuerzas, nos quedó esta. ¿Bien? Hay que hallar el tamaño de esa flecha y hay que hallar su ángulo con el eje X. Este ángulo que le voy a llamar θ. Para encontrarlo, vamos a aplicar Pitágoras, que es el paso 5. Encontrar la magnitud, o sea, el tamaño de la flecha resultante con Pitágoras. Esto lo aprendimos en física 1, pero si alguno no lo recuerda, también podría agregarlo al formulario si lo desea. Esta formulita que estoy colocando ahorita. ¿Ya? O sea, acá, a ver, reemplazamos. Esto de acá, esto. Y acá 1,14. ¿Cuánto me queda?
y se aporta allá, ¿cuánto queda? La magnitud 1,14 por 10 a la menos 8. ¿Algún decimal más? 3. Ya. Por 10 a la menos 8. ¿Por qué estoy agregándole un decimal más acá? Porque si lo dejo con dos decimales, va a coincidir con el valor que tengo aquí. Y es que se puede ver, por ejemplo, que este de acá es parecido su tamaño a este de acá. Es un poquito más grande. Entonces, para notar que realmente es un poquito más grande, le agregamos un decimal más. ¿Ya? Listo. Y bueno, para encontrar el ángulo que viene a ser la dirección del vector, vamos a aplicar esta formulita que también podés incluir en el formulario si consideras necesario. Y despejamos de acá y veamos cuánto nos queda. Va a quedarte un ángulo muy cerca a 90 grados. Ahorita, no siempre. Ahorita te va a quedar, por lo que estoy viendo, por los datos, que te va a quedar cerquita de 90 grados. 85.39. Ya. Listo. A veces el ángulo queda negativo. No se preocupen si así pasa. ¿Ya? Le colocan con todo y negativo. Si queda negativo en la calculadora, lo escriben con todo y negativo. ¿Cuándo les queda negativo? Cuando una de las dos componentes tiene signo negativo. ¿Ya? Pero aquí, como las dos fueran positivas, aquí igual nos quedó positivo. Listo, chicos. Con eso ya estarían los 5 pasos que les había dado. ¿Bien? Esos son los 5 pasos para resolver fuerza eléctrica. Ahorita vamos a pasar al inciso B, que es la energía potencial eléctrica. Pero eso es cortito, no se preocupen.